¿Cuál es la manera de obedecer? Un tema supremamente importante. ¿Cuál es la manera? Y el Señor de pronto nos deja a nuestra voluntad que miremos cómo lo hacemos, cómo obedecemos. No, amados hermanos, es bien interesante que en la Escritura podemos encontrar muchos pasajes que nos hablan del cómo. El mandato, obedezca, pero el Señor no nos dice háganlo como quieran, como se les antoje, sino que Él mismo nos dice cómo debemos obedecer. El Señor nos da un mandato claro, Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Donde leemos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiero resaltar en la primera parte que leemos, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Encontramos allí el mandato, pero también el cómo, esta expresión en el Señor. ¿Cómo hay que obedecer? En el Señor, ahí lo tenemos. Esa es la forma. Ahora, noten algo bien interesante. Todos estos mandatos familiares, por llamarlo de alguna manera, que encontramos desde Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante, siempre el Señor nos da el mandato y nos dice cómo. Por ejemplo, las mujeres sujétense, les dice, como la iglesia está sujeta a Cristo. A los hombres les dice, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí ahora tenemos que el Señor nos está mostrando el cómo, y es en el Señor. Esa es la manera. Entonces, los hijos deben cumplir este mandato, deben obedecer a sus padres en el Señor. Entonces, tenemos que explicar esto. Tenemos que analizar un poco más qué significa. En el caso de la mujer, la ilustración era bien clara. Como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, mirábamos la iglesia, cómo la iglesia se sujeta a Cristo, y así es. En el caso de los hombres, como Cristo amó a la iglesia. Son dos ejemplos muy claros. Aquí tal vez no es tan claro, pero igual nos está dando la pauta. Hay que obedecer en el Señor. Entonces, no es, amados hermanos, que uno obedezca como quiera, ni cuando quiera, no es como se le ocurre, no es como enseñe la psicología, no es como el mundo diga, no es como digan los abuelos, por ejemplo, es como diga Dios en las Sagradas Escrituras, porque esa es la pauta, esa es la regla, es en el Señor. Entonces, ¿cuál es la manera de obedecer a los padres? Primero, hay que obedecerlos sinceramente, es decir, interna y externamente. En primer lugar, debe haber sinceridad a la hora de obedecer a los padres. Y pienso yo, amados hermanos y amigos, que este es un punto muy clave. En términos generales, ¿los hijos obedecen sinceramente? En términos generales, pudiéramos decir que no. Si el hijo está haciéndolo de mal genio, si el hijo lo está haciendo de mala gana, ahí no tenemos una obediencia sincera. ¿Mm? Ahora, ¿por qué los hijos hacen las cosas así de mala gana? Lo dijimos, porque ellos piensan que no tienen ninguna responsabilidad con sus padres. Ellos piensan que no tienen ningún deber. Vuelvo y repito, el afán es cumplir cierta edad de irse, porque ellos piensan que no tienen nada de responsabilidad con sus padres, lo cual es totalmente equivocado conforme a estos pasajes, conforme a las escrituras. Todo lo contrario, hay que fomentar en los hijos, y al decir eso, en todos nosotros, hay que fomentar el hecho de que estamos obligados por Dios a obedecer a nuestros padres, por un lado. Pero toda obligación que nosotros tenemos con el Señor no se debe hacer así, como una obligación. No se debe hacer de mala gana, se tiene que hacer con gozo y con alegría. Esa es la manera de hacerlo. Por lo tanto, hay que obedecer a nuestros padres sinceramente. Y para que esto sea verdad, entonces tiene que haber una obediencia interna y externa. ¿Mm?
El gran deber de los hijos es la obediencia a los padres y esta va a comprender reverencia interna y los actos externos. Las dos cosas. Obedecer, entonces, como lo dice la Biblia, obedecer en todo implica que los hijos lo hagan también integralmente. Entonces, pensemos en la parte interna. ¿Qué tiene que ocurrir en el interior del hijo para que sea un hijo verdaderamente obediente conforme a la palabra de Dios? Que tengan en gran honor a sus padres. Mire que eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Honra a tu padre y a tu madre. Honra. ¿Qué es honra, amados hermanos? Honra implica muchas cosas, pero por supuesto respeto, reverencia, implica esta actitud interna. Honrar. Es más, cuando nosotros hablamos de honrar, no pensamos que sea un asunto tanto externo. ¿O sí? Pensamos más bien que es un asunto interno. Si yo voy a respetar a alguien, si yo voy a hablarle bien a esa persona, si yo voy a tratar bien a esa persona, entonces en mi interior tiene que haber el respeto debido hacia esa persona. O, dicho de otra manera, cada vez que yo irrespeto a alguien con mi trato, con mis miradas, con mis gestos, es porque internamente lo irrespeto. La parte externa simplemente es un reflejo de lo que hay adentro. Entonces, internamente los hijos deben tener en gran honor a sus padres, en gran honor, en gran respeto. Que no pase que sus padres le manden algo y ellos en su interior están renegando de ellos. Mi papá es un abusivo. ¿Por qué me manda esto? ¿Por qué no manda otro? ¿Por qué no le dijo a mi hermano? Todos esos pensamientos internos evidencian precisamente el irrespeto y la falta de honra y de honor que esta persona tiene hacia sus padres. Muchas veces la gente no ofende a los otros con palabras, pero lo piensa. ¿Es así o no? No me va a decir, pastor, no sé de lo que está hablando, porque sí sabe de lo que estoy hablando. ¿Sí? Es decir, en su interior, en su corazón, ocurren eventos donde de pronto alguien les hace dar un mal genio o algo y aunque no dicen nada, lo piensan. Ahí estamos hablando, la parte interna. Pensamientos, sentimientos, ¿cierto? Deseos. Ahora, en su corazón muchos no aman a sus padres. No, sino que aunque no dicen nada, sus pensamientos es, qué desgracia, ¿por qué a mí? ¿Por qué no mandan a mi hermano? ¿Por qué todo yo? No se lo dicen a sus padres, pero sienten y piensan todas estas cosas malas, así que su obediencia interna es mala. Ahora, por supuesto, su papá no lo sabe, hasta hoy se lo estoy contando. ¿Mm? Pero Dios sí lo sabe. Y Dios lo ha visto a usted todas las veces que ha sido irrespetuoso en su corazón. Lo sabe y no se queda quieto. Recordarán ustedes cuando hablamos en los sermones de la mujer el caso de Mical, ¿sí? Mical en su interior primeramente fue irrespetuosa, luego lo exteriorizó y el Señor no se quedó quieto, sino que dice el pasaje que no le dio hijos, no le dio hijos. Ahora, nada más y nada menos que Dios mismo es mi testigo, es testigo de mi obediencia interna, es testigo de lo que pasa en mi interior. Es más, recuerden que Él es el que dice que los hijos deben obedecer a sus padres. Entonces, Dios mismo es testigo de la forma en lo que, de lo que hacemos, cómo hacemos las cosas. Y aunque nuestros padres no sepan lo que pensamos, lo que sentimos cada vez que ellos nos mandan algo, Dios sí. Y por eso nos está mandando ser obedientes. Entonces, ¿qué deben hacer los hijos? Deben cultivar, escuchen, cultivar una alta estima hacia sus padres. Los hijos no deben dejar que pensamientos malos hacia ellos crezcan, sino todo lo contrario, deben cultivar buenos pensamientos, deben cultivar la honra hacia ellos, el respeto hacia ellos, el gran valor que deben ver en sus padres. Deben cultivar buenos pensamientos hacia ellos. Miren, no es raro que un hijo piense de sus padres que es ignorante, que no sabe nada. A veces precisamente cuando los padres vienen a aconsejar, mire, haga tal cosa, ¿por qué los desprecian?
¿Por qué no reciben el consejo de sus padres? ¿Por qué ni los escuchan a veces, no? A veces el padre apenas va a abrir su boca, menciona dos palabras y los hijos, ay, ya, no me siga hablando. ¿Por qué? Porque no lo tienen en alta estima. Porque lo que cultivan es todo lo contrario. Cultivan el desprecio hacia ellos, cultivan la deshonra hacia ellos, cultivan el pensamientos de que son ignorantes, de que son pobres, de que son pues, fracasados, una cantidad de cosas. Ese es el pensamiento normal de muchos adolescentes. Ahora, los grandes que estamos acá sabemos que también pasamos por eso, ¿o no? ¿Sí? Pero precisamente el Señor en su misericordia entonces se dirige esta mañana a los hijos y les dice, deben cultivar una alta estima hacia sus padres. Deben los hijos, miren, reconocer el esfuerzo de sus padres para criarlos de tal manera que los hijos siempre obedezcan a sus padres de buena manera. Hay expresiones totalmente desafortunadas donde el hijo dice, yo no le pedí que me tuviera. Expresiones desagradecidas, expresiones realmente donde uno ve que ese hijo no valora para nada a esos padres. Como que no se ha puesto a pensar cuántas veces se trasnochó su papá por cuando estaba enfermo, al llevarlo a un médico, cuántas veces ha trabajado, qué tan duro ha trabajado toda la vida para que le haya dado las cosas que tiene, o su madre, ¿no? También, cuántos se han esforzado ellos por uno, cuántas veces uno enfermo se trasnochaban sobándole la barriga porque le dolía, porque estaba dolorido. Pero esas son cosas que muchas veces los hijos no reflexionan y que deben hacerlo. Deben cultivar esos buenos pensamientos hacia sus padres, reconocer su esfuerzo y por lo tanto agradecerle. ¿Y cómo es la manera de agradecerle? Con la obediencia. ¿Ven? Y no cualquier obediencia, es obedecer de buena manera, de buena gana. No es meramente obedecer allá, es la actitud con la que se hace también. Es que los hijos deben querer obedecer a sus padres, escuchen eso, deben querer obedecerlos. Con todo el esfuerzo que los padres hacen por los hijos, es apenas normal que los hijos quieran obedecerle. Que pase como leíamos hace 8 días en el caso de Samuel, cada vez que escuchaba que lo llamaban Samuel, entonces él decía, heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Lo notan? Debe querer estar ahí para servir a sus padres. Entonces noten que hay que trabajar internamente harto, ¿o no? Bastante. Porque pudiera preguntar y no para que me respondan, ¿quién quiere obedecer a los padres? ¿Quién en verdad quiere hacerles caso? ¿Quién quiere ponerse ahí? Bueno, mándeme, dígame, estoy aquí, heme aquí. Realmente necesitamos trabajar mucho en nuestro corazón, porque ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber como hijos. Anhelar servirles después de tanto que sus padres le han servido. ¿Ven? El punto es que los hijos deben tener un profundo agradecimiento por sus padres y todas estas cosas deben inundar su corazón, su interior, para llevarlos a una obediencia sincera. Mire lo que dice Mateo 5:20 y verso 27. Mateo 5:20 nos dice el Señor Jesús hablándole a sus discípulos. Este es uno de esos pasajes claves que como cristianos debiéramos conocer muy bien. Lamentablemente muchos cristianos todavía no han entendido el evangelio. Por ejemplo, muchos cristianos quieren ser salvos, pero no les gusta o no quieren saber de pasajes como esos que digan, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso sí no, pero ese es el evangelio. Entonces aquí nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Noten, los escribas y fariseos, humanamente hablando, eran esforzados. Por ejemplo, en algún otro pasaje nos dicen que daba diezmo de todo lo que tenía, que ayunaba cuántas veces a la semana. ¿Mm? Hacía todo lo que tenían que hacer. Humanamente hablando, eran personas que tenían una justicia elevada. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que nuestra justicia tiene que ser mayor.
que la de los escribas y fariseos. ¿Y en qué sentido es mayor o cómo podemos saber que nuestra justicia sea mayor que la de ellos? Mateo 23, 27. Y ahorita volvemos a ténganlo ahí abierto si quieren. Vamos a volver otra vez al 5. En Mateo 23, 27 el Señor nos dice cómo era realmente su justicia, cómo era la justicia de ellos, de los fariseos. Hermanos, la meramente blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Notan la ilustración? Por fuera, ¿qué dice? Hermosos, hermosos. Cualquiera que veía a un fariseo decía, este es un gran hombre, es un gran tipo, ¿no? Moralmente correctos y esforzados. Pero noten que al Señor le interesa mucho la parte interna de uno. Internamente nos dice el pasaje que ellos estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, igual a un sepulcro, ¿no? Traduzcámoslo en nuestro tiempo. Hoy en día, por ejemplo, podemos conseguirle una lápida a un familiar nuestro, costosísima, ¿cierto? Hermosísima, pero por dentro, ¿qué hay? Se está pudriendo un cuerpo, ¿sí? Esa es la figura que utiliza el Señor Jesús. Noten que externamente los fariseos se veían buenos y limpios, pero el Señor ve más allá de lo que ve el hombre, ve lo interno. Internamente estaban llenos de toda inmundicia, dice el Señor. Y hoy nos dice a nosotros no debemos ser así. No. Es importante lo interno y lo externo. Entonces, la manera como los hijos deben obedecer a sus padres es interna y externamente. En primer lugar, estamos hablando de lo interno. Volvamos a Mateo 5, 21. Note precisamente en el verso 20, les dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y si usted le pone cuidado, de ahí en adelante, lo que va a empezar a trabajar no es en lo externo, sino en lo interno. Miren, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. La parte externa, no lo harás. Ya la parte de cometer el homicidio, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está trabajando el Señor aquí? Noten que una persona pudiera decir, yo nunca he matado a nadie. Sí, puede ser cierto, pero si ha tenido el mismo odio que tiene el asesino, para Dios es lo mismo. ¿Me hago entender? Es lo mismo. ¿Qué motivó a X persona al final a matar efectivamente a alguien? Lo mismo que tiene otra persona que no lo ha hecho. Es lo mismo. Es ese enojo, es esa ira pecaminosa, es ese odio y rencor. Entonces noten que este pasaje se está refiriendo más a las cosas internas. El error de los antiguos, como dice acá, oíste que fue dicho a los antiguos, el error de los antiguos fue enseñar meramente lo externo. Enseñaron bien, pero solo lo externo. Entonces decían, si alguien mata al otro, entonces dice acá, será culpable de juicio. Pero nunca fueron más allá. Y por eso cuando viene el Señor Jesús dice, pero yo os digo, lo que hace es ponerle más peso al mandamiento. Cualquiera que se enoje con ira pecaminosa contra su hermano es culpable de muerte. Cualquiera que lo ofenda con ese odio, que con esa mala intención le diga necio o fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora pregunto, ¿cuántas veces sus padres le mandaron a hacer algo y usted reniega de ellos? O renegó en el caso de los que ya no estén bajo la dirección de sus padres. ¿Cuántas veces renegó? O sea, ¿puede darse cuenta del terrible pecado que está cometiendo? ¿Lo pueden ver, amados hermanos? ¿Cuántas veces usted tuvo ira pecaminosa porque sus padres le mandaron algo? ¿Cuántas veces tuvo malos sentimientos y pensamientos porque le mandaron a hacer alguna cosa? Noten, el Señor Jesús le interesa mucho nuestro interior y nos está llamando precisamente a esto.
Mateo 15, verso 4. Una vez más el Evangelio. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Hay que obedecer a los padres en el Señor, nos dice el pasaje. Y este pasaje de Mateo nos muestra que cualquiera que maldiga a sus padres, por voluntad de Dios, debe morir. Maldecir es un acto externo, ¿cierto? Es algo que sale ya de mi boca, ¿cierto? Sale de mi boca. Pero, ¿dónde nació eso? Adentro de mi corazón. Así que Dios no aprueba que un hijo ofenda a sus padres. No lo aprueba, no lo permite, tanto que según la ley judía les daba la pena de muerte. Noten, hermanos, que a Dios le interesa mucho entonces mi parte interna, todo lo que hay dentro mío, ¿cierto? Las cosas que hacemos son solamente el resultado de lo que hay dentro de mí, y a Él le interesa entonces qué es lo que me motiva. Dios mismo enseña la manera de obedecer, por lo tanto, los hijos no solamente tienen que obedecer como tal, los hijos no solamente tienen que hacer lo que se les dijo, sino que la manera como lo hacen es supremamente importante. Entonces, es deber de nosotros como padres, hermanos, ojo, no conformarnos a transformar la conducta de ellos, es decir, lo externo, porque usted puede ver que en lo externo su hijo le haga caso. Tiene que preocuparse usted por la parte interna de su hijo también y enseñarle estas cosas que estamos viendo, que él internamente obedezca y que obedezca con agrado. El Señor sabe si lo está haciendo con agrado o no. El Señor sabe si está renegando o no. El Señor lo conoce y por eso nos debe interesar, padres, que lo haga, que obedezca, pero también sus motivaciones. Y los hijos, noten, tienen que querer obedecer a sus padres. Tienen que trabajar en eso. Entonces usted dirá, pero eso es imposible. Cada vez que ellos me mandan algo, yo siento algo feo. Por eso, porque ha estado cultivando malos pensamientos, malos sentimientos hacia este tema, hacia sus padres. Empiece a cultivar buenos pensamientos, buenos sentimientos y todo cambiará, por supuesto. ¿Mm? Entonces la manera de obedecer es muy importante. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, pero entonces noten que no es de cualquier manera. Tienen que obedecer de buena manera, de buena gana. Una obediencia egoísta, obedecer con ira pecaminosa, obedecer de mala gana o por miedo también. ¿Sí? Hay hijos que obedecen porque no, mi papá me va a pegar, pero eso tampoco es una motivación correcta. La actitud interna de los hijos hacia los padres es muy, muy importante. Así que como pastor los insto a todos los que somos hijos, es decir, a todos, que cuiden la forma interna como obedecemos a nuestros padres, que recordemos que no es obedecer por obedecer, sino de buena gana, con un corazón limpio y sincero. Eso en cuanto a lo interno. Ahora, en cuanto a lo externo, debemos ser obedientes también por fuera. Porque pudiera pasar que alguno dijera, no, yo quiero obedecer a mi papá, pero es que no se me da la oportunidad. ¿Sí? Entonces él dice internamente, yo quiero, pero nunca lo hace. Entonces, no, debemos también ser obedientes por fuera. Es decir, es necesario que se vea que somos obedientes. ¿Mm? Que se vea. Miren, hay papás que dicen, mis hijos son obedientes. Y uno habla con los papás a veces, no, mis hijos son obedientes, pastor, ellos son juiciosos. Pero cuando uno los ve, no le hacen caso. Les dicen cualquier cosa y uno ve que no les hacen caso. Tienen que decirle varias veces lo mismo para que vayan y lo hagan. Eso es desobediencia. Muchas veces cuando uno está ahí, ellos no obedecen. La obediencia debe verse, ¿sí? Porque también es externa. Es interna, pero es externa. Tiene que notarse, tiene que verse. Ahora, también ocurre que muchos cristianos les gusta hablar mucho. Hay hermanos que dicen, no, pastor, yo sí honro a mi papá, a mi mamá, y cuando uno los ve, los están tratando como feo, con un tonito ahí todo golpeado, no les hacen caso, cada vez que se dirigen a ellos es como con reproches, entonces uno dice, pues entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Me hago entender? ¿Si los honran o no los honran? Es decir,
El cristiano actual de esta generación en la que estamos viviendo le gusta alabarse a sí mismo. Le gusta alabarse a sí mismo. Decir que es buen hijo, decir que cumple los mandamientos, como hacía el joven rico, pero a la final, cuando empieza uno a hacer el examen, muchas veces se da cuenta que no es tan cierto. Entonces, uno pudiera decir lo que fuera, ¿no? Como dicen por ahí, pues las palabras lo aguantan todo, pero eso hay que verlo. El cristiano es alguien que debe ser probado. Por eso la Escritura dice que nosotros debemos ser la luz del mundo. Eso tiene que verse. No solamente decir yo soy cristiano y soy honrado y soy lo mejor y el Señor me ha transformado y cuando alguien lo está mirando se da uno cuenta, pues, no, pero a la final, ¿qué? ¿Sí o no? No, tiene que verse, hermanos. Si vuestra justicia no fuera mayor, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Tiene que verse. Y mire que estamos en un tiempo lamentable, donde nuestros hogares a veces no se diferencian nada de un hogar pagano. Si hay donde el vecino se están dando puños, a veces en las casas de cristianos igual. Si donde el vecino los hijos son desobedientes, en la casa del cristiano igual. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Y note que el evangelio tiene que transformar todas las áreas de nuestra vida. El cristiano tiene que ser una persona que se note que lo es, que Cristo está salvándolo de sus pecados, es decir, que le está arrancando los pecados, y eso debe verse. Entre otros pecados, la desobediencia a los padres. De tal manera que si un hijo está lleno de Dios, de su palabra, estará lleno de amor hacia sus padres, estará lleno de agradecimiento hacia ellos, los va a tener en alta estima y entonces obedecerá de buena gana y eso se verá, se notará. Los demás, tanto la iglesia como otra gente, verá cómo es que obedece, cómo es que honra a sus padres, lo notará. Y como dice el pasaje, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, glorificarán a Dios cuando nos vean siendo hijos, como enseña las Escrituras. ¿Qué verá el padre en un hijo que obedece internamente? Pues verá un hijo juicioso, que obedece externamente, que escucha con atención, que hace caso, que hace las cosas como le dijeron, que es diligente en lo que le mandaron. El puritano Richard Adams dice, muestra tu gratitud por la bondad de tus padres, por haber satisfecho tus necesidades. Haya en ti la ansiedad de pagarles como puedas por lo que te han brindado. Lo menos que puedes hacer es reconocer su amor y cuidado paternal o maternal. Si no lo haces con sinceridad, no eres espiritual, sino malo. La fidelidad al Señor tiene que empezar en casa, demostrando tu aprecio hacia tus padres. Atesora sus dichos sabios. Cuenta a los demás lo que ellos han hecho acertadamente y escoge la religión de ellos si es correcta. Preserva el buen nombre de tus padres. Qué maravilloso sería, hermanos, encontrar hijos así. Pero así debe ser. Así debe ser. Esa es la forma como el Señor nos está mostrando. Así que, hermanos, en primer lugar, la forma de obedecer es con sinceridad, interna y externamente. Segundo, hay que obedecer en todo. Note que eso no lo dice el pasaje, ¿sí? Ahora, una buena regla para interpretar, hermanos, para entender la Biblia es la misma Biblia, ella se interpreta ella misma. Así que ella nos va a decir que es obedecer en el Señor. Entonces vamos a ver, los diferentes pasajes de la Biblia, por ejemplo, pasajes paralelos y nos aclaran más lo que dice otro. Nuestro texto está en Efesios 6. Vamos a mirar Colosenses 3:20. ¿Cómo debe ser la obediencia? Es la pregunta. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Sí? Hay que obedecer a los padres en todo. Este pasaje nos dice, entonces noten que no existen cosas en las que los hijos digan no. Tienen que obedecer en todo.
No es unas cosas sí y otras no. No es que un día obedezcan y otro no. No es que un día obedezcan rápido y otro no. ¿Sí? Obedecer a los padres en el Señor significa también que debemos obedecerlos en todo. Todo lo que el padre requiera de un hijo, el hijo está obligado por Dios, está atado por Dios a obedecer. Hermanos, hermanas, Dios quiere que obedezcamos a nuestros padres en todo, en todo. Ahora, como para tratar de ilustrarles, porque realmente la palabra todo a veces no toca mucho nuestro corazón. Voy a decir algo nomás, a ver qué pasa ahí en su corazón. Hijos, obedeced en todo. En su relación sentimental, la mayoría dice, no, que ahí no se meta mi papá. O no. Pero ¿qué dice el pasaje? En todo, en todo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. ¿Qué significa esto? Bueno, todo es todo. No existe ninguna área en la que el hijo pueda desobedecer a sus padres. No existe. Y me voy a explicar. Por ejemplo, debe obedecer en temas materiales. Es decir, deben hacer las cosas que los padres requieran, como, por ejemplo, hacer un mandado, lavar algo, arreglar la casa, cocinar, hacer una vuelta, todo. Todas esas cosas tienen que hacer caso. Todo lo material que ellos le pidan. Pero también recuerden la parábola que leímos el domingo anterior. El padre manda a los hijos, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Recuerdan? Un hijo dijo, no, no voy. El otro dijo, sí, no fue, y después se arrepintió y fue. En las palabras del Señor Jesús, una cosa sí hay que obedecerla. Vaya a trabajar. ¿Qué hay que hacer? Obedecer. Ven, en asuntos materiales. Es decir, no puede pasar que una hija, por ejemplo, diga, si mi mamá me manda lavar, lavo, pero si me pone a cocinar, no, porque no me gusta cocinar. No, eso no puede pasar. Si la mandó a lavar, a cocinar o a planchar, tiene que hacer caso. No, pero es que a mí no me gusta lavar. Bueno, yo puedo entender eso, pero haga caso y hágalo de buena gana, con gusto. ¿Y cómo se hace eso? Ya lo dijimos, cultivando buenos pensamientos hacia el respecto. Si la persona dice, bueno, yo voy a lavar porque me gusta lavar, pero no me gusta cocinar, entonces cuando me diga que cocine, no cocino, eso es pecado. Eso es desobedecer a sus padres, pero es pecado contra Dios que manda, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, en todo. ¿Ven? Hay que hacerlo. Recordemos a José, Génesis 37, verso 13. José, hasta ese momento el hijo menor, el hijo menor y en un sentido, el consentido de su papá, consentido, cosa que es un error. Génesis 37, 13 dice, y dijo Israel a José, o sea, padre a hijo, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿cómo? Como tiene que ser, heme aquí. ¿Sí? José era un hombre de Dios, como sabemos, y José era obediente a sus padres. Ahora, si ustedes han leído todo el pasaje, saben que no lo envió aquí a la cuadra. Lo envió lejos y no los encontró. Y tuvo que averiguar por allá a la gente, usted no ha visto unos pastores por ahí, hasta que le dice, sí, esos cogieron más por allá. O sea, tuvo que hacer un viaje largo. Y en ningún momento se devolvió, como muchas veces uno hace, no consiguió lo que le dijeron, se devolvió, no, no había. No, no los vi por ahí. No, no, no. Él le mandó, vaya donde sus hermanos a hacer cierta cosa y hasta que no la hizo, no paró su viaje. ¿Lo han leído o no lo han leído? Así fue. ¿Ven? Él no dijo, papá, qué pereza ir hasta allá. No dijo eso, sino dijo, heme aquí y punto. ¿Ven? Heme aquí. El padre tiene derecho a mandar al hijo en cosas materiales y los hijos deben obedecer. Entonces, los hijos deben obedecer en cosas materiales a sus padres. Pero escuchen, también en temas emocionales. También deben obedecer en cosas emocionales. Bueno, lo primero con lo que se enfrenta uno cuando son pequeños es que si tengo un hijo mal geniado, ¿no? Entonces, no esté de mal genio. Lamentablemente muchos padres no le han enseñado dominio propio a sus hijos porque son felices, ¿no? Ellos dicen, no, se sacó el mal genio del abuelo y lo dejan.
Pero cuando está grande y el mal genio es contra él, ahí sí las cosas son a otro precio. A los hijos hay que enseñarles dominio propio. Esta cultura, este tiempo que estamos viviendo nos ha enseñado que el corazón es como otra persona que hay dentro de uno que toma sus propias decisiones, ¿no? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo soy yo. El corazón no es otra persona. O las emociones no es otra persona que se metió dentro de mí y hace lo que quiere. ¿Me hago entender? Así que temas como el amor, odio, iras, alegrías, uno las puede controlar. El problema es que hay que enseñar dominio propio, ¿sí? Hay que enseñarlo. Ya lo hemos hablado, por ejemplo, con relación al amor. Hemos dicho, hay personas que dicen, no, pastor, pero es que ¿quién manda en el corazón? No, pues uno, claro. ¿Por qué la Biblia dice ame a su enemigo? Porque es un mandato y porque es pecado si no lo hago. Uno le pudiera decir, Señor, pero es que ¿quién manda en el corazón? Pero no, eso es pecado. ¿Ven? Porque él fue el que nos creó y él sabe cómo somos. Y él sabe que uno controla eso. Uno puede controlar esas cosas. ¿Sí? Se me acabó el amor. Mentira, no quiere amar. Sí, diga la verdad. No quieres amar, pero ¿cuál que se me acabó? Usted lo controla. No, pastor, se me acabó el amor. Yo creo que lo mejor es divorciarme. No, eso no existe. Eso es pecado. ¿Y cuál es el pecado? Porque usted no quiere amar. No lo quiere hacer. Eso con relación al amor. Ya lo hemos visto en muchos sermones. Pero podemos hablar de la parte emocional en muchos otros sentidos, la ira, la alegría, ¿no? Una alegría excesiva hay que controlársela a los hijos, la ira también hay que controlársela. Ahora, si usted ha hecho el trabajo con sus hijos desde que son pequeños, sabe que eso se controla, sabe que eso se controla. Usted puede haber experimentado cómo su hijo está muy de mal genio y usted lo regaña, ¿no? Hazme el favor y cambia esa cara, y la cambian. A la varita, por ejemplo, yo a veces cuando mi hija estaba bien pequeña y empezó a mostrar esas iras, yo le decía, Rosa, tráigame la varita de la felicidad, porque nomás con mostrársela ya no había mal genio, ya el rostro cambiaba, ¿sí? Cambiaba. Y uno, uy, pero ¿cómo así que cambió? Cambiaba. Por eso les digo, los que han trabajado esto en sus hijos desde pequeños lo saben. Esos hijos que a todas están haciendo mala cara y estirando cara, como decimos por ahí, porque usted no ha controlado eso. Y eso se puede controlar. Entonces los hijos deben obedecer en temas emocionales. Un caso negativo, Jueces 14:1 al 4. Un caso negativo, o sea, aquí no vamos a encontrar un ejemplo de un hijo que controló eso, sino que no lo controló. Jueces 14:1. El conocido Sansón. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Ahora aquí vemos el problema, más su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el orden correcto? Él viene y le dice, he visto una mujer, ¿tenía que obedecer o no? ¿Cuál es la idea que nos deja el pasaje? Que cuando el padre le dice, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos para que tomes mujer de los filisteos, ¿cuál debía ser la respuesta de Sansón? Y por supuesto esa no. Ahora sabemos que su desobediencia al respecto fue su desgracia, ¿o no? De esta lo salvó, Dios mismo lo salvó. Y como dice el pasaje, pues es de que Dios estaba buscando oportunidad contra los filisteos. Y como sabemos, así ocurrió. En este momento Sansón es un juez, todavía no entramos en el periodo de los reyes. Eh, en el tiempo de los jueces era muy triste la situación de Israel porque, como dice al principio, cada uno hacía lo que bien le parecía, es decir, nadie obedecía al Señor, cada uno hacía lo que se le ocurría. Entonces el Señor permitía que pueblos vecinos se levantaran, empezaban a oprimir al pueblo como manera de castigo por su pecado, pero Dios en su misericordia levantaba un juez que los liberaba. Bueno, este es uno de esos jueces y como notan, el Señor estaba buscando ocasión contra los filisteos, ¿ven? Dice que los filisteos dominaban.
Obviamente el que los iba a salvar era en este tiempo Sansón. Pero noten que el padre no está de acuerdo con Sansón y Sansón no obedece. Ahora, sabemos que no obedece porque había un plan de Dios en esto, pero aún así es un caso negativo porque Sansón no obedece y debía obedecer según no solamente lo que dijo su padre, sino según la palabra de Dios que siempre enseña desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, no os unáis en yugo desigual. Esa ha sido una enseñanza clave, aunque ese pasaje en el Nuevo Testamento obviamente se refiere a una cosa diferente, pero es muy bueno usarlo así. Nunca, nunca la Biblia permite que uno se case con personas que no son cristianos si uno es cristiano. Desde el Antiguo Testamento esto ha sido así. Hoy leíamos algo, ¿no? De eso, en Deuteronomio. Entonces, aquí tenemos un caso negativo porque tenemos un hijo desobediente. Después fue y se enamoró otra vez de otra mujer que no era de su pueblo, otra vez desobedeciendo la palabra del Señor y eso lo llevó a la muerte. Pero lo que quiero resaltar acá es que los padres tienen esa autoridad. Veamos otro caso ahora positivo. Génesis 24, 3 y 4. Positivo, es decir, tenemos acá el caso de un hijo que sí obedece al respecto, que sí obedece en temas emocionales. ¿Mm? Y miren que nosotros somos tan desobedientes que estos pasajes no nos cuadran en la cabeza. Más de uno estará diciendo, uy, pastor, pero eso donde se aplicará. Es que eso tiene que aplicarse. Eso no tiene, o sea, eso no ha pasado. Eso no ha sido reevaluado. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Dice, está hablando Abraham con un siervo suyo y dice, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bueno, aquí tenemos a Abraham diciéndole a un siervo, vaya, hágame el favor y me trae una esposa para mi hijo. Noten, Abraham envía a su siervo, este siervo toma mujer para su hijo, que debía hacer Isaac. Obedecer. Y lo hizo. Obedeció en temas emocionales tomando la mujer que le trajo su padre con la voluntad de Dios. Génesis 27, 46. Otro caso. Y dijo Rebeca a Isaac, ahora Isaac ya grande, ahora con sus hijos. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Capítulo 28, verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, noten hermanos, ¿le qué? Le mandó, le aconsejó. Dijo, mira hijo, te va a hacer un consejito. Le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Este es un caso más claro, ¿lo ven? Isaac manda a Jacob a que no tome hijas de ahí. Le dice, ¿a dónde tenía que hacer? ¿Y qué hizo Jacob? Hizo caso. Él se fue para allá. Jacob obedeció a su padre. Jacob no dijo, es que las hijas de Ed son hermosas, ¿no? Déjeme con ellas. No, no, no. Este es un hijo obediente a diferencia de Sansón. Este se fue a hacer caso. Así que en temas emocionales los hijos deben obedecer a sus padres. En el caso de algunos amores ilícitos, en el caso de amistades ilícitas, se debe obedecer a los padres. Hay que hacerlo, hay que obedecer. Proverbios 5:8. El padre le está mandando allí a su hijo acerca de mujeres que no son honorables y le dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Qué debía hacer el hijo? Obedecer, capítulo 1, verso 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Verso 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas.
Capítulo 4, verso 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Claramente el Señor nos muestra que los padres juegan un papel importantísimo en esto. El Nuevo Testamento, por supuesto, en Corintios, se dice claramente si el padre quiere dar en casamiento a su hija o no. Sí, porque alguno dirá, pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. No, señores. Los padres juegan un papel supremamente importante en la decisión más importante de sus hijos, que es con quién se van a casar. ¿Ven? Y evidentemente así pasa. ¿Cuántas veces, no, la muchacha consigue un chino rebelde por ahí, grosero, patán, y no se meta con ese muchacho? Y nada, nada. Hay que obedecer. En temas religiosos, en la verdadera religión deben obedecer. Un caso negativo, Primera de Samuel 2:22 al 25. Primer libro de Samuel 2:22 al 25. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena vuestra fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Dios ya había resuelto hacerlos morir. ¿Qué los llevó a la muerte? Su pecado, su desobediencia. Puntualmente fue ya lo último, el último paso, la desobediencia. Ahora noten lo interesante, otra vez otro pasaje dice que ellos no, ¿qué? No oyeron. ¿Qué es eso? No obedecieron. Recuerden que obedecer tiene que ver con oír. Bueno, estos hijos no oyeron la voz de su padre, es decir, no obedecieron, desobedecieron en asuntos religiosos para su propio mal, y el Señor pues acabó sus vidas por ese pecado. Claramente se le dice a los padres, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el pasaje clásico donde se muestra que los padres deben enseñarle la verdadera religión a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 en adelante. Entonces, deben los hijos obedecer en todo a sus padres. Si el padre le manda ir a la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Ir a la iglesia. Si les pide que controle sus emociones, ¿qué debe hacer? Hacerlo. Si les piden dejar X amistad, deben hacerlo. Si les piden que deben alejarse de tal persona, deben hacerlo. Si les mandan que se olviden de cierto amor ilícito, deben hacerlo. Si les manda vestirse, ojo, no, porque ahí a veces también dicen, no, pero mi papá no manda de mi ropa. No, ¿cómo que no? Si les manda vestirse de una forma bíblica, deben hacerlo. Deben hacerlo porque Dios lo manda. El Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, Él le dice a los hijos que obedezcan a sus padres. Le da esa autoridad a los padres, ¿ven? Ahora, Él tiene preparado un cielo para sus hijos y un infierno para aquellos que les obedezcan. Por eso manda a los hijos obedecer en todo a sus padres, en todo. Ahora permítame hacer una nota de aclaración ahí. Aclaramos entonces que los hijos deben obedecer en todo, sí, pero que no sea pecado. ¿Sí? En todo lo que no sea pecado. Si el papá le pide cualquier cosa que no sea pecado, tiene que obedecer. ¿Sí? Recordamos el pasaje de Hechos 4:17, donde está Pedro y Juan y viviendo cierta circunstancia, nos dan una enseñanza al respecto. Hechos 4:17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
y llamándolos les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué tenemos aquí? Unos hombres de autoridad. Recuerden, el quinto mandamiento no solamente se refiere a los papás como tal, sino a toda autoridad. Si uno no obedece cualquier autoridad, violó el quinto mandamiento. Entonces hay unos hombres aquí de autoridad, ¿cierto? En el pueblo, y les dicen, miren, hágame el favor y no vuelven a predicar en el nombre de Jesús. Esa fue la orden. Estamos diciendo que hay que obedecer a los padres. Entonces, ¿esta es una orden que hay que obedecer? Bueno, en este caso no. ¿Por qué? Porque lo que les están mandando es pecado, es pecaminoso, ¿sí? Dios manda que obedezcamos a las autoridades superiores, pero como lo que le están mandando está en contra de la voluntad de Dios, Pedro y Juan nos enseñan lo que se debe hacer en este caso, ¿sí? Por ejemplo, una de sus palabras es, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Dios les había mandado que fueran a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la orden de Dios, del mismo Señor Jesucristo. Y vienen otros y le dicen, hágame el favor y no vuelven a predicar. Entonces, ¿a quién hay que obedecer? A Dios antes que a los hombres, porque lo que estaban mandando estos hombres era pecaminoso. Entonces, cuando el pasaje nos dice, hijos, obedeced en todo a vuestros padres, el mandato es claro, pero no significa que debemos hacer caso cuando nos piden cosas pecaminosas. Debemos hacerles caso en todo, sí, en todo lo que sea santo, en todo lo que sea correcto, en todo lo que no choque con los mandatos del Señor. ¿En qué situación los hijos no deben obedecer a los padres? Cuando ellos les manden cualquier cosa pecaminosa, cualquier cosa pecaminosa, ¿sí? Ahí los padres obviamente van a mandarle cosas a los hijos, pero los hijos pueden tranquilamente delante de Dios decir no. Entonces, si los padres les piden lavar la loza, deben decir sí. ¿Cuál no? Sí. ¿Sí? Si los padres les piden hacer una vuelta, deben decir que sí. Si los padres les piden que busquen a Dios, deben decir que sí. Si los padres les piden que se alejen de una persona, deben decir sí. Si los padres les dicen, digan que no estoy, deben decir no. Ahí sí no, porque eso es pecado. Ya diga que no estoy. No, ahí sí no. ¿Ven? Si los padres les piden que roben, deben decir no. Si los padres les dicen que no vayan a la iglesia, deben decir no. ¿Lo notan? Así tiene que ser. Deben obedecer a sus padres en todo, sí, pero no en lo que sea pecado. No en lo que sea pecado. Si usted tiene un padre poco cristiano, es posible que le pida a usted que peque por él. Por ejemplo, es posible que su padre o su madre le diga, hijo, vaya, diga que yo no estoy. Entonces, en ese caso, usted como un hijo cristiano, tiene que decirle con todo respeto, no, papá, no le hago caso porque eso es pecado. En ese momento, usted tiene que aguantarse que le peguen o que le hagan una cosa, pero eso se llama persecución a la iglesia. Ahí empieza. Súfrala con todo gusto. ¿Sí? Súfrala con todo gusto. ¿Sí me hago entender? Súfrala con todo gusto. Que nos peguen por la gloria. Está bueno. Aunque duele. Recuerden lo que dice la Biblia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, si eso pasa, sufra por amor a Cristo. Si eso le llega a pasar, sufra por amor a Dios. Sufra la persecución que en ese caso está empezando en su propia casa. Tercero, deben obedecer sin demoras, sin excusas y sin desafíos. Ojo con eso. Quiero agregar esto, y esta es una parte que prediqué también hace años, hermanos, y que he tomado del hermano Tep Tripp, de su libro también, Cómo pastorear el corazón de su hijo. Él dice esto: la obediencia está fuera de moda en nuestra cultura. Usted puede encontrar clases que le enseñen a ser firme, pero trate de encontrar una clase para ser sumiso. La obediencia es la sumisión voluntaria a la autoridad de otra persona. La obediencia es hacer lo que se le dice sin desafíos, sin demora, sin excusa.
Ahora, note que estamos analizando el pasaje, nos dice, hijos, obedeced en el Señor. En el Señor, la manera de obedecer a los padres es en todo en el Señor. Entonces pregunto, ¿acaso cuando Dios nos manda algo puede pasar, por ejemplo, un mes y que no lo hayamos hecho? Si pasa un mes, eso es desobediencia. Si el Señor me mandó algo y yo no lo hago en el momento, es desobediencia. Es decir, yo no puedo decir, bueno, lo voy a hacer el otro año. O como los que dicen, no, en diciembre 31 dejo de hacer tales cosas y me comprometo, pero todavía está en enero. ¿Sí? No. Cuando Dios nos manda algo, ¿podemos desafiarlo? No. Eso es lo que hacen los paganos, los impíos, los que no aman a Dios son los únicos que desafían a Dios cuando escuchan sus mandatos. ¿Acaso cuando Dios nos manda algo podemos sacarle excusas para no obedecer? ¿Hay alguna excusa para no obedecerle? No. Debemos obedecer entonces sin demoras, sin excusas y sin desafío. Todo lo contrario es pecado. Recordemos, por ejemplo, el caso negativo de Jonás. ¿Recuerdan? Un profeta al que Dios le dice, bueno, vaya a predicar a Nínive. ¿Qué hizo él? Se fue para otro lado. ¿Eso es obediencia o desobediencia? Es desobediencia. ¿Qué le espera a una persona que desobedece a Dios? Hermanos, no le espera nada bueno. La misma muerte, hermanos, porque la paga del pecado es la muerte. Jonás lo sabía muy bien y por eso cuando se levantó la tempestad y ellos trataban de controlar el barco donde estaban, les dijo, no, cójanme y échenme al mar y el mar se aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. El punto es que desobedecer a Dios no es un asunto tan sencillo, hermanos. La gente hará lo que Dios quiere a las buenas o a las malas. Eso es lo curioso que hay en esto. El Señor cumple sus propósitos y si Él quiere hacer algo, eso se hace. Tranquilamente metió a Jonás dentro de un pez y lo puso allá para que predicara. Sin ningún problema para Él, para Dios. Un ejemplo positivo, hermanos, que debe sacudir nuestras vidas para ser obedientes hacia el Señor es Abraham, cuando el Señor le mandó sacrificar su hijo. ¿Recuerdan ese caso? Génesis capítulo 21. Abraham es un hombre obediente. Por ejemplo, en el verso 4 dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días y dice, como Dios le había mandado. Es un hombre obediente, como Dios le había mandado. ¿Ven? La Biblia se encarga de señalarnos esto. Pero ahí en el capítulo 22 podemos encontrar entonces que Dios probó la fe de Abraham. ¿Y para qué esto? Bueno, para ver si su fe había crecido, si era verdadera. ¿Y cómo sabemos si la fe de alguien ha crecido o no? Por la obediencia. Es decir, la fe no es un asunto místico, donde alguien pudiera venir acá y decir, pastor, esta semana mi fe creció impresionantemente, ¿sí? Yo no pudiera decir, este hermano está bien. No, no, venga a ver cómo obedeció esta semana. Y si obedeció al Señor, entonces su fe sí está fortaleciéndose. Si no fue obediente, entonces su fe no está creciendo. Hay hermanos que pretenden engañarlo a uno, por ejemplo, pastor, estoy bien, no he podido estar mejor, esta es mi mejor etapa, y ni siquiera asisten a la iglesia. Está desobedeciendo. No dejéis de congregaros. Es más, aquellos que dejan de congregarse, la misma Biblia que nos muestra que están camino a la apostasía. Cuando usted lee Hebreos capítulo 10, verso 24, donde dice no dejes de congregaros, está en un contexto de apostasía, de riesgo, de peligro, donde se llama la atención a no dejéis de congregaros. ¿Ven? Así que Dios prueba la fe de Abraham por su obediencia. Cada circunstancia mencionada allí, hermanos, en ese pasaje, en ese capítulo, donde nos muestra que él fue y llevó su hijo y llevó la leña y no llevaba un animal y el hijo le preguntaba, padre, ¿y cuál va a ser el sacrificio? Y él decía, Dios proveerá. Y todo eso, hermanos, realmente debió haber sido una puñalada en el corazón de Abraham, en el corazón de un hombre que no había tenido hijos durante 100 años y el Señor le regala uno y ahora perder su único hijo. ¿Mm? Y por su propia mano, que él tenía que sacrificarlo, que él tenía que matarlo. Y recuerdan ustedes que él mismo levantó la mano y ya con la intención de matarlo, ahí fue donde Dios lo detuvo. Probó absolutamente su fe. ¿Sí?
¿Cómo se sentiría Abraham con esa orden? ¿Qué pensaría él con esa orden? Lloraría tal vez, ¿cierto? Pero Abraham escuchó y obedeció. Uno no ve que Abraham hizo como Jonás, que el Señor le dijo vaya para allá y él cogió su camello y se fue para otro lado. No, Abraham es un hombre de fe. Abraham es un hombre probado por su obediencia. Ahora, sabemos que era una prueba porque en aquel entonces los papás, sin más ni más, cogían a sus hijos bebés y los sacrificaban, los mataban a sus dioses paganos, ¿no? El más típico es Moloch, pero los Baales también y muchos dioses en la antigüedad ofrecían sus hijos, los mataban, los sacrificaban a los dioses paganos. Entonces Dios le manda esto a Abraham, pero Dios no quería eso y por eso cuando él ya está a punto de matarlo, lo frena. Porque Dios no es así como los dioses paganos. Pero ¿qué probó Dios en Abraham? Realmente su fe, si iba a obedecer o no, quién era más importante para él. Ahora pregunto, ¿qué tan difícil en este contexto es lo que Dios le manda a usted? ¿Qué tan difícil es? Que asista a la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Que ore, que estudie su Biblia, que ame al prójimo, que se sujete al esposo, que ame a su esposa, que obedezca a sus padres. Hermanos, pregunto, ¿acaso eso es una desgracia para nosotros? Bueno, si lo es, usted no es creyente. Si eso es una desgracia para usted, usted no es cristiano, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto que no lo es. A Abraham sí se le pidió algo difícil. Vaya, mate a su hijo. Imagínense, eso sí era difícil. Estaba por encima de todo esto, hermanos, y él reaccionó con obediencia. Dígame, ¿obedece usted a Dios? Hermanos, obedecen a Dios. Recuerden, para un verdadero hijo de Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos. Eso lo vimos en Primera de Juan. Un hijo de Dios ama a Dios y ama todo lo que Él es. Por tanto, ama sus mandatos. Ojo con eso. No puede pasar que alguien diga, yo amo a Dios, pero cuando me manda algo, no tanto. No, entonces no ama a Dios. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor. ¿Ven? El que ama a Dios ama sus mandatos, porque los mandatos de Dios son una expresión de lo que Dios es. Luego, si alguien ama a Dios, ama sus mandatos, ¿sí? Un hijo de Dios los ama y aunque el pecado es su estorbo, aunque el pecado está ahí, aunque el pecado remanente está ahí, el verdadero hijo de Dios ama obedecer a Dios por encima de todo. Pablo lo dijo así, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Un creyente y todo creyente ama obedecer al Señor. Aún, precisamente, cuando cae, demuestra su amor a Dios por su arrepentimiento, porque se ha dado cuenta que ha desobedecido terriblemente al Señor al que ama, de manera que corre a arrepentirse. Así que permítame terminar así. Todos los que somos hijos, entonces, debemos obedecer a nuestros padres con sinceridad. Internamente, debemos amar obedecerles. Externamente, debemos poner en acción la obediencia, hacer lo que me dijeron. Debemos obedecer en todo. Si las cosas que me piden no tienen que ver con pecados, todo debo obedecerlo. No puedo escoger esto sí y esto no. Y por último, debo obedecer a Dios sin demora, sin excusa y sin desafíos. Es decir, tan pronto como sus padres le manden algo, deben dejar de hacer lo que estaban haciendo y obedecer. No deben sacar excusas de nada y no deben desafiar la autoridad de sus padres. Si usted le dice a un hijo, mi hijo, vaya y haga tal cosa y lo hace a la media hora, es desobediente. Entienda eso. Acaba de desobedecerle, porque tiene que ser sin demora, sin excusa y sin desafío. Así que todos los que somos hijos, Dios nos manda obedecer a nuestros padres, pero no como queramos, no como se nos ocurra, sino como lo dice la Biblia. Y algo de eso hemos visto esta mañana. Segundo, así que todos los que somos creyentes debemos obedecer a nuestro Padre Celestial, hermano.
Si alguna vez usted se ha preguntado, ¿será que estoy bien con Dios? ¿Será que mi fe está creciendo? ¿Será que soy mejor cristiano que alguien? Hágase una pregunta objetiva. Usted puede saberlo. ¿Estoy obedeciendo a Dios o no? Objetivamente. Si usted es de los que escucha sermones y sermones y no los pone en práctica, pues está desobedeciendo. Si usted es de los que el Señor le manda algo y saca excusas, ¿no? Por ejemplo, como le pasa a los esposos, le dice al esposo, mire, usted tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y, uy, pastor, si usted conociera a mi esposa, ¿no diría esto? Usted es desobediente, hermano. ¿Mm? Los hijos también a veces dicen, pastor, si usted conociera a mi papá, es desobediente. ¿Ven? Por eso, realmente, la forma de saber si estamos creciendo con Dios es preguntarse cosas objetivas. ¿Obedezco a Dios? Cada vez que escucho su voz, ¿le obedezco o no? ¿Sí? Si no es así, hermanos, es un buen momento para que le pida perdón al Señor esta mañana. Pídale perdón por su desobediencia, por cada vez que obedece externamente, por cada vez que le saca excusas para no hacer su voluntad, por cada vez que se demora en obedecerle, porque todas esas cosas son pecados por los que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por su culpa. Pídale perdón al Señor precisamente por insultarlo, por desobedecerle, porque Cristo fue golpeado, insultado y llevado a la muerte para pagar todos esos pecados que muchas veces uno ni se da cuenta que está cometiendo. Y tercero, miren, a todos los que no son creyentes en esta mañana, tal vez nuestros hijos, algunos de ellos, algunos invitados, algunos que estén acá y no son creyentes. Muchas personas que no son creyentes dicen, pues como yo no creo en Dios, pues como lo que dijo el Señor allá no tiene que ver conmigo, ¿no? Y suena lógico, pero el Evangelio enseña que precisamente ese pensamiento lo está llevando a usted al infierno, lo está condenando, lo aleja de Dios y lo aleja de lo que es bueno para usted. El Señor Jesús alguna vez dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Caso contrario, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nótenlo. Entre más desobediente sea, más se aleja de Dios. Pero la solución no es simplemente decir esta mañana, bueno, entonces voy a empezar a hacerle caso, porque no va a poder. La única solución es el Señor Jesucristo. Él es el único camino al Padre. Amar a Jesús, guardar sus palabras nos lleva al Padre, pero no se le puede amar si no cree en Él, si no confía en Él. Así que acérquese al Señor Jesús en esta mañana en fe y arrepentimiento. Reconozca su desobediencia a Dios y pídale perdón por sus pecados y Él le salvará. Esta será una semana o una mañana gloriosa en su vida, porque el Señor Jesús va a hacer que usted tenga una relación con Dios, que Él sea su Padre, le salvará, le perdonará y lo hará obediente.